gracias a todos por compartir este espacio. Y bueno, hoy en día el mundo ha cambiado tanto que ahora los libros y todo se discute es a través de estas pantallas. Pero creo que da la oportunidad de poder mantenernos cerca a pesar de la distancia. Bueno, empiezo por presentar a Morela, que todos la conocen, Morela Berens, que es la coautora de este libro MAPS. Y queríamos un poco dividir esta presentación como en tres partes, ¿no? Primero hablar un poquito de la historia del libro, cómo llegamos a este libro. Después, qué experiencia hemos tenido desde que el libro salió y qué ha pasado en estos 8 años desde su primera edición. Y luego queremos también referirnos un poquito a las incorporaciones, a la actualización que hicimos del libro y un poco, bueno, compartir con ustedes, responder algunas preguntas, inquietudes, algunas reflexiones que tengamos en ese sentido. No sé, Morela, si quieres arrancar tú un poco con la historia y vamos, yo te voy acompañando en ese proceso. Bueno, comenzamos, esto viene desde el momento donde, claro, sacamos el libro después de que nosotros veníamos practicando, digamos, en nuestras consultorías, veníamos aplicando una cantidad de metodologías, pero no estructurada en ese momento, herramientas, y nos dimos a la tarea de estructurarlo y, bueno, sacamos el libro hace 8 años, el primer libro. En esos 8 años, después de esos 8 años, digamos, han pasado muchísimas cosas. El libro, como decía Vincenzo inicialmente, realmente ha tenido muchísima aceptación, la metodología, porque claro, es algo que está muy aterrizado, es algo que te lleva un paso a paso para tú poder elaborar tu mapa de riesgo, pasando por todas una cantidad de elementos que te van nutriendo, el modelo te los va nutriendo, te los va organizando. Y en realidad hemos tenido personas que inclusive nos han dicho, mira, yo agarré el libro y me puse con mi caso y llegué a esto y aquí está el mapa de ruta y de verdad increíble, ¿no? Es parte, ha sido una gran satisfacción el poder ver que lo que nosotros plasmamos allí pues realmente era algo que alguien podía agarrar y podía elaborar su propio mapa de ruta sin siquiera tener la parte de consultoría nuestra. Además hemos participado en muchísimos cursos. Yo estimo, no sé, Alberto, unos 800.000 personas que han pasado por la capacitación de lo que viene siendo la metodología MAPS, generalmente con muchísima receptividad y con aplicación en sus áreas de trabajo, lo cual de hecho nos llena de mucha satisfacción, porque creo que si hay algo importante es cuando uno pasa por este plano, que uno pueda dejar algo que uno pueda compartir de su experiencia, de su conocimiento, que uno le pueda facilitar la vida a los otros. Y yo creo que es un poco lo que Alberto y yo hemos tenido siempre como un poco el norte, ¿no? También hemos dado clases, hemos participado, bueno, y Vincenzo que nos acompaña, que Vincenzo tiene un diplomado en el área de seguridad y de telecomunicaciones, informática, y también, bueno, yo personalmente he estado con Vincenzo en los diplomados y siempre hemos dado alguna materia donde revisábamos toda la parte de la metodología. Security College con Alfredo Juncosa también, en la parte de la Cámara Británica con Ian Einstein, que seguramente también lo conocen muchos de ustedes, igualmente también hemos participado. Entonces, en realidad se ha divulgado mucho, se ha utilizado, y aparte de eso, las consultorías que nosotros hemos dado. Ahora, ¿qué sucede? Desde el principio, nosotros, en la medida que íbamos aplicando esa metodología, nos dábamos cuenta al poco tiempo que regresábamos y veíamos cómo estaban aplicando el mapa de ruta, los resultados que estaban teniendo. Y nos dábamos cuenta de que siempre había alguna falla, alguna debilidad en la ejecución. Y esa debilidad estaba muy asociada con lo que era la cultura de seguridad de la organización. Mira, Morela, pero déjame, antes de entrar ahí, yo quería contar una historia previa. Ya vamos para allá.
Miren, efectivamente ese recuento que hace Morela es muy interesante, pero Morela no contó el previo del primer libro. Morela y yo nos conocimos en el año 2002 y quien nos presentó fue nuestro gran amigo, Andrés. Andrés. Olavarría, sí, Andrés Olavarría. Y nos presentó en ese año 2002 en un proyecto que se estaba tratando de formar en relación a hacer un análisis de riesgo en ese momento en Edelca. Morela ya trabajaba en Edelca o estaba vinculada con Edelca en un proyecto de consultoría grande en el tema de seguridad de la información. Y realmente el MAPS nació allí. Realmente el MAPS nació de esa consultoría que duró como un año y fue muy interesante, ¿no? En ese momento. En ese primer esfuerzo también nos acompañó un gran amigo ya también desaparecido de este plano, Carlos Pitaluga, a quien además le dedicamos el libro, de la primera edición. Fue uno de los a quien le escribimos una dedicatoria. Y fue allí donde, o sea, desde el momento en que empezamos a pensar en el modelo, hasta el momento en que se convirtió en el primer libro, pasaron, bueno, sí, como 10 años. Fueron 13 años. Sí, o sea, el tiempo increíble, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Y ahora después de la primera edición y ahora han pasado 8 años. Ahora, yo quería aquí simplemente significar algo, ¿no? El mundo cambió en el 2001 con todo este tema de las Torres Gemelas y todo. Y este trabajo que se hizo en Edelca inicialmente fue a raíz de eso. Fue por una grandísima preocupación que había a partir de las infraestructuras críticas y cómo se podían mejorar la seguridad en infraestructuras críticas. Evidentemente, y yo creo que en el año 2019 quedó en evidencia la criticidad del tema eléctrico en Venezuela, con el gran apagón que ocurrió. Bueno, ahora yo veo que con este tema de la pandemia es otro gran punto de inflexión en esta historia, ¿no? Totalmente. Entonces, así como en ese 2001, hace 20 años atrás, hubo un cambio muy particular y con una incidencia altísima en la seguridad, y esto Morela y yo lo hemos discutido mucho, nosotros vemos que este tema de la pandemia, inclusive con muchísimo más profundidad y más intensidad, está volviendo a cambiar el mundo. Y por eso es que vimos como la necesidad también de actualizar el libro, porque bueno, el modelo es el modelo y siempre funcionará porque los riesgos siempre estarán allí, ¿no? Pero a partir de ahí, de estos dos eventos, un poco es el principio de esta historia y es donde estamos hoy, ¿no? O sea, y han coincidido estos 20 años de una historia donde la seguridad ha tenido un rol, yo diría que fundamental en estos 20 años de historia del siglo XXI. Si quieres, Morela, adelante, continúa porque te corté en lo que ibas a decir. No, muy bueno. Yo cuando comencé a echar la historia dije, no, puede empezar demasiado atrás, lo va a hacer muy largo. Pero está bien, era importante acotar eso. De hecho, la amistad de Alberto y mío, que hoy en día, bueno, no sé, yo considero a Alberto casi que mi hermano, y viene de allí, de ese proyecto específicamente, de ese momento, ¿no? Bueno, fíjense, lo que dice Alberto es muy importante porque por una parte viene la aplicación del modelo donde nos damos cuenta de que hay cosas que están faltando, donde fundamentalmente se trata de lo que es el manejo de la cultura de seguridad, cómo lograr desarrollar esa cultura de seguridad, ese compromiso por parte del personal, porque inclusive habían de pronto inversiones en tecnología, modificaciones, organizaciones que se ajustaban para lo que se requería de acuerdo al mapa de ruta, pero la verdad en la ejecución siempre había como esa fallita relacionada con la cultura de seguridad. Al final cada quien hacía lo que quería y las cosas no funcionaban exactamente. Entonces siempre teníamos esa preocupación.
aparte de eso, lo que estaba mencionando Alberto, y yo no solamente lo vería como la pandemia, que efectivamente ha tenido un impacto importante, sino que también hay algo que es relacionado a cómo ha ido evolucionando la tecnología y todo este asunto de las redes sociales, el manejo de la información y la manipulación de la información, con todo este asunto del fake news. Entonces, todo eso nos ha llevado a realmente que la seguridad está cambiando y es totalmente impredecible en este momento. Los escenarios cada vez son más dinámicos, más difíciles de uno hacer un plan. Bueno, cuando yo trabajaba en la industria petrolera hace ya yo no sé cuántos, más de 20 años, 20 y pico de años, y nosotros hacíamos un plan a 10 años, a 5 años y a un año, que era el largo, mediano y corto plazo. Hoy en día uno para planificar para el mes siguiente le cuesta. Es una cosa, casi que una misión imposible. A veces uno le pregunta en la semana siguiente, uno dice, no, espérate que llegue por lo menos al lunes para poder saber, ¿no? Más aquí en países como Venezuela, donde tenemos todo este dinamismo también a nivel económico y político y todo lo demás. Entonces, claro, todo esto nos lleva a una situación donde pensamos, Alberto y yo, mira, tenemos que buscar la manera de actualizar el modelo, pero no solamente actualizar el modelo, dar herramientas, sino también dar un poco esa visión que pensamos de pronto podríamos terminar un poco lo que vayamos a decir con esa visión de cómo estamos viendo nosotros esa proyección a futuro, ¿no? Lo cierto es que dentro del libro nuevo, que el contenido viene siendo el mismo modelo, como dice Alberto, el modelo no ha cambiado, con algunos muy pequeños ajustes o correcciones casi que gramaticales en un momento dado. Básicamente lo que pusimos fue un capítulo que consideramos nosotros muy importante, que es el capítulo de la cultura, de que cómo gestionar, cómo definir, cómo lograr ese cambio cultural. Entonces, hay un capítulo completo que le incluimos que tiene que ver con la parte de la cultura. Podemos pasar, yo creo, Alberto, no sé si te parece que pasemos brevemente sobre el modelo. No sé si quieres darle tú. Sí, bueno, en esa línea que decía Morela, efectivamente cuando después que salió el MAPS y empezamos a hacer consultoría en relación con el modelo, siempre llegábamos a un punto, y era que se pueden invertir cientos de miles de dólares en tecnología, que es necesario muchas veces, ¿no? Se puede invertir en recursos humanos de seguridad, hay que invertir en infraestructura, hay que trabajar en normas, procedimientos, hay que trabajar en el entorno, pero ¿qué pasaba con la cultura? Y era un elemento común, absolutamente común, el asunto de construir conciencia en torno al riesgo y la conciencia en relación a la seguridad. Que no es que es algo que uno puede construir en el aire, tampoco, porque la cultura requiere un esfuerzo permanente de reforzamiento, de mantener a la gente actualizada, de hacer sensible el tema de los riesgos, etcétera, etcétera. Pero decíamos, bueno, ¿cómo se puede efectivamente sembrar esa cultura de seguridad en las organizaciones? Libros y metodologías para construir cultura en las organizaciones hay muchísimos, unos muy efectivos, otros menos, muy teóricos, muchos de ellos. Hay todo un estudio de la gerencia del cambio de cultura muy grande, pero que se enfocara en el tema de la seguridad realmente había muy poco. Y realmente esto fue como un experimento, ¿no? Medio empírico. Tratamos, bueno, ¿de dónde nace la necesidad de construir cultura de seguridad? Y lo que nosotros entendimos en ese momento es que tenían que darse tres elementos. El primer elemento era lo que nosotros llamamos el sentido de la urgencia. Es decir, hay un momento donde tú sientes que las cosas no están funcionando. Y ahí la gente siente, no sé qué,
que dice, mira, aquí hay algo que no está funcionando. Y en ese punto, lo que nosotros descubríamos es que habían algunas empresas que nos llamaban preocupadas porque decía, aquí hay algo que no está funcionando. Y a lo mejor se traducía en que habían más número de incidentes de inseguridad, más pérdidas, más robos, más accidentes, lo que fuera. En algunos casos no era así, pero había como ese escozor de que las cosas habían dejado de funcionar. Ese sentido de la urgencia podía permanecer mucho tiempo en la organización sin que eso se transformara realmente en un cambio cultural. El segundo paso después de ese sentido de la urgencia era aquello, en el libro lo decimos y lo llamamos la coalición de los motivados, ¿no? Hay gente que decía, bueno, oye, pongámonos de acuerdo, y esto es un proceso social, no es simplemente un proceso que ocurre en las empresas, ocurre en los países, ocurre en todos lados. Bueno, pongámonos de acuerdo para ver si hacemos que las cosas cambien. Porque efectivamente lo que está ocurriendo no nos está funcionando. Y a partir de allí, bueno, entonces es que se empezaba como a formalizar un proceso real de cambio cultural. Esta historia la contamos un poco en el libro y explicamos cómo se da ese proceso. El proceso empieza por fijar una visión, o sea, cuál es la organización que yo quiero construir, hacia dónde yo debo apuntar mi cambio de cultura, dónde tengo que reenfocar mis intereses. Y lo que nosotros hemos descubierto a lo largo de todo este tiempo es que cada vez más la seguridad depende, vamos a llamarla así, antropocéntrica. Es decir, cada vez la seguridad depende más del ser humano y menos de lo que está alrededor del ser humano. Hay una seguridad más dependiente del nivel de conciencia y del nivel de, digamos, de involucramiento, de pertenencia que hagamos de la seguridad. Entonces, transformar esto y convertirlo en esta seguridad, vamos a llamar antropocéntrica, centrada en el hombre, centrada en el ser, es otro concepto, es otra visión completamente distinta. Porque hasta ahora nosotros hemos estado como muy vinculados a que la seguridad depende de las cámaras, depende de la vigilancia, depende del firewall que tenemos que instalarle a los sistemas. Y claro, todo eso es importantísimo, absolutamente importante. Pero eso se tiene o no se tiene. Y una vez que lo tienes, oye, te vas consiguiendo otros elementos de riesgo. Bueno, hasta que llegues a un punto donde lo que está es la gente. Bueno, y no es lo mismo que haya una persona que asuma su propia seguridad cuando hay grandes organizaciones que la tienen que asumir. Y a partir de allí fue que, bueno, dijimos, bueno, vamos a ver cómo se puede hacer un modelo lo más sencillo posible, pero que ponga a las organizaciones en esta ruta del cambio y donde hayan hitos que te permitan irlo monitoreando. No sé, Morela, si quieres explicar ya en detalle el modelo o más o menos en detalle, pero más o menos esa era la visión que tuvimos a la hora de escribir. Sí, sí. Claro, ¿qué pasa? Cuando comenzamos a poner los elementos sobre la mesa, de cuáles son los que tenían, digamos, lo que de alguna manera afectaban o contribuían a un modelo para la gestión de la seguridad, nos dimos cuenta que era bastante complicado. De hecho, nos costó un poquito tratar de simplificarlo y estructurarlo sobre todo. ¿Por qué? Porque por una parte, claro, ¿cómo veníamos trabajando normalmente lo que era el cambio cultural? A través de procesos de sensibilización del personal. O sea, de tratar de que las personas te entendieran, de que había que trabajar mucho más a nivel de la previsión, que debían involucrarse más, que la resiliencia, que inclusive eso lo dejamos como un poco el cierre del primer libro, que la resiliencia era importantísima, porque de nada te sirve que tú detectes algunas fallas, algunas vulnerabilidades, las corrijas en el momento o recuperes tus sistemas después de haber tenido algún tipo de evento, pero que tú no aprendas de lo que tú viviste, de lo que tú experimentaste. Entonces es muy importante retroalimentar el modelo continuamente a través de una resiliencia, o sea, de que yo quiero ver qué fue lo que pasó, pero además voy a ver cómo hago para ajustar los controles que yo requiero
y para incorporar nuevos controles, porque lo que me pasó es porque de alguna manera había una debilidad en esos controles. Entonces decían, bueno, ok, pero tenemos que ir más allá, porque eso simplemente dejarlo allí no está funcionando. Hay que complementarlo con otras cosas. Y es un poco donde cuando comenzamos a buscar los diferentes elementos, decimos, bueno, tenemos que tener, por una parte, la infraestructura adecuada. Es decir, tenemos que tener una organización que permita esa respuesta y esa gestión como es debido, que los procesos también estén adecuados. A lo mejor hay que incorporar algún proceso nuevo que permita realmente llevar a cabo la gestión como se requiere. Desde el punto de vista tecnológico, a lo mejor necesitamos algunas tecnologías que nos permitan, por ejemplo, no sé, eliminar el anonimato, el poder tener una trazabilidad. Los sistemas de control de acceso, por ejemplo, son fundamentales allí. Entonces, hay que estar seguros de que tengamos la tecnología adecuada para eso. Y no solamente para detectar, sino además para poder detectar, no, digamos, no solamente para registrar, que es lo que hacen esos sistemas, sino para también detectar a tiempo cualquier posible evento y poder responder también oportunamente. Entonces, a veces nos tenemos que ir inclusive a otro tipo de plataformas tecnológicas que complementen, como podría ser un sistema, por ejemplo, de monitorización que te recolecte, te vaya registrando los diferentes eventos, que muchos de ellos a lo mejor están dentro de una normalidad, para poder detectar entonces si nos estamos saliendo de las líneas de control, de lo que hemos establecido como la normalidad, para poder responder oportunamente. Entonces ahí vienen otras plataformas tecnológicas que puedan ayudar a eso. Entonces ahí empezaban con los diferentes elementos. Eso solamente es infraestructura. Pero ¿qué pasa también con la parte administrativa? A lo mejor necesitamos políticas, por ejemplo, de compensación, de reconocimiento al personal que lo está haciendo bien, o de penalización en algún momento si las cosas se salen de control, si no va por el camino que se quiera, como para que las personas vayan asimilando de que hay un comportamiento esperado y que si se comportan de acuerdo a lo esperado, pueden tener algún tipo de reconocimiento. Y si no, bueno, a lo mejor van a ser dejados de lado, van a ser amonestados o lo que sea, en base a cada política. Pero están también las normativas. ¿Sí? Todos tienen verdaderamente que cargar el carnet, por ejemplo. Entonces, tiene que estar todo el mundo identificado. Y eso son cosas que lo conseguimos continuamente, donde hay una organización que en sus políticas dicen que todo el mundo está identificado, las normativas, no sé qué. Pero cuando vamos a la práctica, pues hay cosas que se van dejando. Bueno, es más cómodo no cargarlo, es más cómodo hacerme amigo del vigilante. Entonces, ahí empieza toda la informalidad, ¿no? Lo otro es a nivel por ejemplo, lo que es la evaluación de gestión, la definición de indicadores, saber cómo vamos, saber cuándo debemos hacer esos ajustes, cómo retroalimentamos. Entonces, toda esa parte administrativa es muy, muy importante. En la organización, que tiene que ver con la estructura, también hay cosas como, por ejemplo, qué pasa con un grupo de respuesta a incidente. A lo mejor necesitamos la creación de grupos organizacionales que a lo mejor no estaban presentes allí. Entonces, fíjense que son una cantidad de elementos que por una parte tenemos todo lo relacionado con la conducta del personal, pero por la otra tenemos lo que es la infraestructura y lo que es la parte de cómo administramos todo eso. Entonces, esos son elementos que deberían ir apuntando acorde con lo que mencionaba Alberto, que es la visión que tengamos nosotros de la seguridad, de qué es lo que nosotros queremos alcanzar, que de hecho debe ser una motivación para el grupo de trabajo. Ahora, eso es cosas que tenemos que trabajar y son trabajos como en paralelo. O sea, fíjense que es un proyecto en realidad completo, digamos, que de una envergadura importante. Pero después de eso, ¿cómo lo vamos a gestionar como proyecto? Entonces ahí viene otro elemento importante, que es que esto tiene que ser trabajado como un proyecto grande, que tiene involucramiento de personas en las diferentes áreas, que tiene diferentes actividades que se van a ir desarrollando
prácticamente paralelo, muchos de ellos, que tienen que tener todo un proceso de definición, de conseguir los recursos, de comunicación, de establecimiento de los equipos de trabajo, hay que evaluar después cómo va esa gestión, cómo lo vamos alcanzando. Entonces son como 3 etapas dentro de lo que viene siendo el desarrollo como tal del proyecto, que también lo ponemos en el libro. La primera es la definición y ejecución del proyecto como tal. La segunda, que tiene que ver con el control y evaluación de esa ejecución, con indicadores y cómo vamos avanzando y poder hacer ajustes. La comunicación importantísimo, eliminar allí algún tipo de obstáculo que aparezca, que siempre aparecen. Toda la parte de establecer los indicadores, las pruebas de ejecución, etc. Y luego entonces de que se logra eso, viene la tercera etapa, que es súper importante, que ya viene más bien orientada hacia profundizar los aprendizajes, profundizar esa cultura y anclarla en el tiempo, porque si la abandonamos en un momento de que pensamos que ya lo tenemos listo, ahí otra vez perdimos, volvimos al punto de partida. Entonces la idea es poder profundizar y anclar esa cultura en el tiempo, ¿no? Y son como 3 etapas al final, sí, pero esa etapa que señala Morela de profundización y anclaje, esto está descrito en estos capítulos, en este par de capítulos del libro sobre el cambio de cultura. Nos parece que era un ingrediente, un ingrediente necesario para la seguridad. Siempre hablamos de 1000 temas de seguridad vinculados como con la parte, vamos a decir, de las herramientas, de los hierros, de la infraestructura, de la tecnología, pero poco se habla de este tema de cambio cultural. Y al final quizás es el que menos recursos económicos pudiera necesitar, pero al final hay que dedicarle muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo. Que termina redundando evidentemente en la mejora de la seguridad, ¿no? Nosotros decimos en algún punto, es como hacer como hacen ahora estas vacunas nuevas del COVID, ¿no? Que a través del ADN siembran los anticuerpos dentro de las células para que rechacen los virus, ¿no? Una teoría un poco retadora, ya que a mucha gente no le gusta, además, pero es un poco eso, ¿no? Yo creo que es así, buscarse ese ARN mensajero sobre el cual montar el codificar una cultura nueva, y esa cultura que tampoco puede ir a contrapelo de la organización, tiene que ser algo que esté conectado con la organización. De ahí la importancia de definir esa visión de futuro. ¿Cómo quiere la organización verse desde el punto de vista de la seguridad? ¿Cómo me veo yo en el futuro como una organización más segura? Y a partir de esa visión de futuro, decir, bueno, déjame ver cómo entonces yo puedo, un poco en ingeniería inversa, desarrollar estas etapas que Morela señala. Morela decía algo importante. Nosotros habíamos dejado así como en punta en la primera edición del libro que la visión de futuro de las organizaciones tenía que mudarse, teníamos que moverla hacia un cuadrante distinto. Nosotros habíamos hablado de que las organizaciones eran reactivas y vulnerables, y la idea era que las moviéramos hacia el cuadrante diagonalmente opuesto, donde fueran, en lugar de reactivas, previsivas. Nosotros habíamos identificado que digamos, el antónimo de la reacción es la previsión, y el antónimo de la vulnerabilidad no necesariamente es la invulnerabilidad, porque hacernos invulnerables es muy difícil, muy costoso, muy pesado, muy complejo, ¿no? Y además es casi que utópico decir que voy a ser invulnerable. Entonces, conseguimos que realmente el antónimo de todo esto era ser resiliente. Entonces, por eso es que hablamos de convertir a las organizaciones, de pasar de esa dimensión reactiva, vulnerable, a la dimensión, digamos, resiliente, previsiva, ¿no? Y ahí ya puedes comenzar a dibujar una visión de futuro. Lo interesante de las visiones previsivas y resilientes es que hay
conductas, hay capacidades, hay skills, pues como se dice en inglés, que tú puedes asociar directamente tanto a los atributos de resiliencia como a los atributos de previsión. Por ejemplo, o sea, simplemente un par de ejemplos. Ser más previsivo es hacer un análisis de consecuencias cuando tú tomas decisiones que impactan de una manera importante a la organización. Es decir, si yo voy a correr un nuevo riesgo, bueno, yo me puedo parar antes de correr el riesgo y hacer un análisis de las consecuencias o un análisis de los impactos que va a tener esto en la organización. Eso es ser más previsivo, sin duda. Ser más resiliente, bueno, como del tema de la resiliencia se ha hablado mucho, cómo yo puedo fortalecer mis procesos de prevención, de protección, de planificación que están en el MAPS, cómo yo puedo incorporar procesos redundantes, cómo yo me puedo hacer más flexible frente a la realidad, pero sin que eso implique ser vulnerable, sino que algo que nosotros identificamos allí es que la resiliencia depende mucho más de entender el entorno que de aislarse del entorno. A veces creemos que, bueno, tendiendo un castillo y rodeándolo de agua y aislándonos de la realidad, nos estamos protegiendo. Cuando de verdad, mientras más nos aislamos de ese entorno, menos lo entendemos, y cuando dejamos de entenderlo, entonces terminamos divorciados, alejados y tremendamente inseguros, porque nos separamos de algo que dejamos y además que cambia rápidamente. Entonces, en esa visión previsiva y resiliente también, ahí hacia donde, y ya entrando en la última parte de esta discusión, es hacia donde creemos que se mueve la seguridad al final. La seguridad al final, bueno, se mueve a centrarla en el ser humano, definitivamente. Cada vez hay un proceso muy interesante y que ahora en la pandemia o en este mundo post-pandemia que empezamos a ver, es más evidente, y es un proceso en la sociedad de individualización. Los seres humanos no es que hemos perdido la propiedad de agruparnos, del gregarismo, ¿no? Sino que ahora lo hacemos desde un punto de vista más individual. Ahora somos unas unidades más completas cada uno de nosotros. Y no es que necesitamos menos del otro, pero nuestras relaciones de interdependencia son distintas. ¿Y eso por qué es posible? Bueno, una de las razones es la tecnología. Aquí estamos cada uno sentado en un sitio distinto del mundo y podemos de alguna manera estar juntos compartiendo información, conocimiento, experiencia, etc. Entonces, ese proceso de individualización sin perder el sentido social del ser humano es un reto para la seguridad. Y frente a esa nueva seguridad que se impone, bueno, ¿cómo entonces podemos, primero, entender que existe el sentido de organización? ¿Cómo es la organización ahora si cada quien anda por su lado? Bueno, ahí la cultura juega un papel clave, porque la cultura entonces sí se termina convirtiendo en ese hilo que conecta y que nos conecta. Bueno, esto es una gran oportunidad entonces para construir una cultura más segura. ¿Por qué? Bueno, si la tenemos que reinventar, bueno, reinventémosla de una manera un poco más segura. ¿Entiendes? Entonces, yo sí creo que aquí vienen unos grandes retos. En el libro introducimos también un capítulo de un tema que ustedes me han escuchado hablar muchísimo, que es todo este tema de los riesgos líquidos. También un poco, hay un par de páginas allí dedicadas a los riesgos del futuro, a qué es lo que estamos viendo. Como decía Morela, el mundo ha cambiado tanto que hoy en día, o sea, lo que asumíamos como riesgo hasta hace poco tiempo, hoy en día ha ido mutando y mutando de una manera importantísima. Y hoy en día los riesgos son otra cosa. Sin que los otros hayan desaparecido, porque no hay un nuevo set de riesgos, sino existen los riesgos tradicionales, pero también existen los nuevos riesgos. Entonces, eso nos pone también nuevos retos. Y bueno, en el fondo, creemos que es una actualización que para nosotros importante, fue un esfuerzo que además aprovechamos estos meses de pandemia para revisarlo y para ponerlo
y para convertirlo de nuevo en un libro que, como decía Morel al principio, siempre hay que dejar algo para el futuro, ¿no? Y ahora el futuro cambia tanto y tan rápido que la vigencia de los libros no es que es muy grande tampoco. Pero bueno, quizás tendremos que revisarlo. Y esto sea así como las dosis de la vacuna, ¿no? Cuéntame, Carrillo. Quizás tengamos que revisarlo con más frecuencia de lo que creemos. Pero bien, Morela, no sé si quieres concluir y para darle chance a que la gente, si tiene alguna pregunta. Sí, seguro. Quería agregar algo a lo que tú decías de la visión de futuro, que una de las cosas que nosotros estamos viendo como fundamentales a nivel de esa nueva era en la gestión de la seguridad. Los modelos han permanecido bastante digamos, equilibrados, en la misma línea más o menos durante mucho tiempo a nivel de lo que es la gestión de seguridad. Sin embargo, ha habido unos cambios, unos avances enormes a niveles tecnológicos y a niveles de cómo se está comportando la organización. Y más ahora con la cuestión de lo de la pandemia, que era lo que decía Alberto, ¿no? Todos estos cambios que están habiendo a nivel social también. Una de las cosas que nosotros vemos fundamentales que van a tener un impacto importante y que nos tenemos que preparar es que cada día más vamos a tener que ser capaces de procesar y de entender un poco, analizar diferentes escenarios. Porque justamente como estamos en procesos donde cada vez más tenemos la incertidumbre allí presente, es muy difícil uno pronosticar o planificar, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, en la medida que nosotros podamos procesar una cantidad de información rápidamente, automáticamente, para poder entonces concentrar lo que viene siendo el factor humano como tal, ya más en el análisis y en la toma de decisiones, eso va a ayudar muchísimo. Entonces, pensamos y más ahora con la aparición de tecnologías tipo lo que es inteligencia artificial, por ejemplo, y entre eso otras también, ¿no? Y computación cuántica con la capacidad de procesamiento a altísimas velocidades y capacidades. Entonces, hay que ir visualizando, porque yo pienso que de aquí voy a ponerle 5 años, ya vamos a tener algo bastante diferente. Entonces, ¿cómo logramos nosotros tener un mayor nivel de, digamos, de inteligencia en los procesos que verdaderamente lo requieren de nuestro personal y poder, digamos, liberarlos un poco de otras tareas que a lo mejor son un poco más automatizables o repetitivas? Entonces, allí va a ser fundamental comenzar a cambiar ciertos esquemas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco, digamos, a nivel del cierre del libro, que nosotros estamos dando un poquito esa visión prospectiva de hacia dónde vemos nosotros que puede ir evolucionando esto. Y por supuesto, todo lo que hemos definido es súper importante y la cultura fundamental, pero vamos a tener que complementar ahora con esta otra adaptación hacia esos nuevos esquemas organizacionales y de trabajo, ¿no? Y tecnológicos. Bueno, ya con eso no sé si pasamos a las preguntas. Pues sí, gracias, Morel. De verdad que uno puede escribir 4 libros de estos, ¿no? Pero es un esfuerzo. Vamos a bajar las cifras. Yo llegué en 2 años, bajamos a 1 muerto. Pero ese muerto no lo pude quitar. Cuando me fui al espacio, seguí de muerto al año, ¿no? Eso no lo pude quitar. Pero de 5 a 1. Y de accidentes laborales era impresionante. Pero fue la cultura que yo implementé ahí. Fíjate tú, empíricamente, porque en aquella época no teníamos nada de tecnología ni de instrucción en esa cosa, pero era muy fácil determinar que la cultura de seguridad era una loquera. O sea, nadie le paraba nada, pues, ¿entiendes? Y por eso ocurrían los accidentes. Bueno, excelente. Buena historia, Vicente. Gracias por compartirla. Es importantísimo la cultura, pues. Comparto con ustedes ese tema. Gracias. No sé si hay alguno, otro comentario, reflexión o pregunta en este sentido. Ahí veo a mi amigo Juan Muñoz. Hola, Juan, bienvenido.
¿Cómo estás, Alberto? Alberto y compañía. Un abrazo fuertísimo desde España. Fuertísimo. Gracias, Acabo de pedir tu libro en Amazon y estoy deseando leerlo. El lunes lo tendré. Bueno, qué bueno. Esas son las maravillas de esta globalización. ¿Ah? Bueno, aquí Correcto. está. Correcto. Así es. Juan, bueno, estuvimos conversando un poco ya el libro, estamos ya en la fase de preguntas y reflexiones en relación sobre todo al tema de construir cultura de seguridad, ¿no? Pero estábamos preguntándole aquí a nuestra audiencia si tenían algunas reflexiones o preguntas en relación a esto. Disculparme por el cambio horario y el desencuentro entre horarios de diferentes países de Latinoamérica. Disculparme. No, no te preocupes. No te preocupes. Gracias. Bien. No sé si Mendillo, ¿tienes alguna duda, alguna consulta, algo que comentar? Bueno, quizás, no sé si tienen un link para ver contenido del libro, no sé si es en Amazon, hay nada de eso. El índice, un resumen, las cosas nuevas, para que la gente se anime a comprarlo. Sí, en la propia página de Amazon hay una versión digital del libro y está la versión física, ¿no? Cuando uno puede revisar en las primeras páginas del libro en Amazon. Amazon hace con sus algoritmos de búsqueda lo que le da la gana y a veces conseguir los libros dentro de Amazon no es fácil. Yo voy a distribuir el link para que lo tengamos y lo puedan ver. De todas maneras, en mi blog, que se llama albertoray.com, ahí está el prólogo del libro. Y bueno, y por ahí está el enlace también donde se puede ver el índice y donde se pueden ver algunos de estos temas. Yo quería hacer un comentario final aquí porque en el fondo, cada vez que pasamos por este proceso digamos, de que dábamos capacitaciones a la gente en relación a estos modelos de seguridad, siempre la gente decía, bueno, pero ¿cómo podemos resumir esto? ¿No? Porque tenemos como a veces no sé, como una necesidad de ver las cosas en una sola página a veces. Esa es nuestra cultura. Yo les digo algo últimamente que me he venido, digamos, anotando en el tema de entender la complejidad. Me doy cuenta que cada vez es más difícil resumir algo. De hecho, mientras más resumes o mientras más simplificas, más probabilidades hay de equivocarse. Por lo tanto, yo creo que si algo ha llegado el tiempo en nuestra profesión de la seguridad, es que tenemos que pasar más tiempo entendiendo la realidad y tratando de entenderla a veces a los niveles del detalle. Porque estas tendencias de que las cosas, bueno, por 3 o 4 eventos de la realidad puedo empezar a sacar conclusiones, eso está cambiando mucho. Hay que ver cómo se comportan muchísimos eventos para a partir de allí entonces poder analizar esto. Es decir, ahora creo yo que en la seguridad el trabajo es mucho más exhaustivo, mucho más detallado. Esta visión generalista de la seguridad, que es importante, hay que ahora combinarla con la visión estratégica de algo que suena paradójico, pero es la visión estratégica del detalle. ¿Por qué? Porque hay demasiadas variables, demasiadas fuerzas, demasiadas cosas actuando en simultáneo y que tienen impacto en los sistemas. Y cuando eso ocurre, entonces creemos que estamos resolviendo un problema por un lado y resulta que tenemos 10 por otro
que no nos permiten a veces ver la realidad en todo este espectro y en todo este sentido. Por lo tanto, al final del libro hay un capítulo a manera de conclusiones que se llama La seguridad en 7 propósitos, ¿no? Y tratamos ahí de repasar un poco 7 aspectos de la seguridad que para nosotros son tremendamente importantes. Desde lo más básico, que arranca diciendo lo que no se pierde se ahorra. Es decir, el primer indicador de la seguridad es ahorrar. Si aquello que no se pierde se ahorra. Entonces, si se ahorra no hay que volverlo a comprar, y si no hay que volverlo a comprar ya hay un ahorro importante, ¿no? Y ya hay un balance clave que le suma a los indicadores de seguridad. O sea, eso no ha cambiado. Pero al final, construir organizaciones invulnerables no existe. Y que es como la última gran conclusión que hacemos, lo que podemos es construir organizaciones tremendamente previsivas y tremendamente resilientes. Entonces, y hacia allí es donde debemos apuntar, porque hay algo que también tenemos, tenemos últimamente como una especie de visión catastrofista, de la realidad, donde los riesgos se van a materializar. Este tema del ambiente, por ejemplo. O sea, nadie pone en duda de que el ambiente y de que el medio ambiente estamos impactando sobre él. Pero que estamos condenados a perder el planeta, eso no es así. Porque donde existe riesgo es porque existe una probabilidad de evitarlo también. No, tenemos que entender que nuestro trabajo es ese. Es jugar con las probabilidades también. A lo mejor, como decía más temprano Vicente, oye, yo bajé de 5 muertos a 1 muerto. A lo mejor, bueno, mi probabilidad la llevé la reduje 4 veces, 5 veces. Pero no es catastrofismo. Nosotros no estamos condenados. Y si queremos darle como una visión optimista a todo esto, una visión de que la seguridad es una herramienta para construir un futuro mejor. No es una herramienta para condenarnos. Y porque no estamos, o sea, tenemos que evitar que una gran tragedia ocurra. Pareciera que el mundo a veces se mueve en esas direcciones. Oye, no, la seguridad es todo lo contrario. Tenemos que pararnos en la acera de que nuestro trabajo tiene un sentido y que aporta a la vida al final y que aporta a construir un futuro. Eso es clave, porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Dejemos que el mundo se vaya por el caño, ¿no? Yo tengo dos preguntas, Alberto, si me permites. Perdona. Tenemos una pregunta previa, Juan, y después te doy chance a Okay. Tenemos Juan Carlos, creo que tenías la mano por ahí levantada. Adelante, Juan Carlos. Saludos, Juan Carlos. Saludos, Alberto, igualmente Morela y para todos los Juan presentes. Carlos. Una pregunta obligada, muy aparte de mi respeto, y bueno, tú sabes, Alberto, que siempre te he respetado y te he admirado mucho desde que nos conocimos en una oportunidad en un congreso de ABC en Caracas. Igualmente a Morela por las sesiones de capacitación en las que he participado con ella. Un abrazo y la verdad que mis mejores deseos de éxito por la publicación y por todo lo que viene, que sabemos que día a día estamos en búsqueda de lo mejor. Pregunta obligada en el entendido de quienes estamos, perdón, de quienes estamos del lado sur del continente y en específico en Venezuela, ¿no? Bueno, Morela sé que está aquí, si mal no recuerdo, creo que está aquí en Caracas. Sí. Pero vamos a tener físicos. Yo soy fanático, por supuesto, de los textos de cualquier tipo, pero en físico, ¿no? No es que no esté orientado a lo digital, que sin duda también son muy beneficiosos y mucho más en esta realidad. Pero vamos a tener textos en Venezuela para poder tener acceso a ellos. En enero esperamos recibir un lote, Juan Carlos. Okay. Sí, bueno, hacia la tercera, cuarta semana de enero deben estar en Venezuela un grupo de libros. Okay. Tan pronto los reciba, te mando una notica.
Perfecto. Bueno, un abrazote y aquí estamos. Gracias. Haciendo lo que más nos gusta. Un placer. Gracias. Adelante, Juan, adelante. Yo tengo dos preguntas, Alberto, que siempre me ha gustado tu enfoque estratégico. Muchas veces hemos hablado de la diferencia entre seguridad operacional y seguridad estratégica. ¿Cómo ves tú y cómo encaja el MAPS 21? ¿Y cómo ves tú el concepto global de la seguridad corporativa post-COVID-19? Y la segunda pregunta, que el otro día tuvimos un seminario de el ASIS LATAM, ¿no? El Tour LATAM, donde se volvió a levantar la polémica sobre si la seguridad, y quiero saber tu opinión, sobre si la seguridad es una inversión o no es una inversión, sino un coste necesario. Sí, bueno, esas siempre son nuestras grandes discusiones en la seguridad, Juan. Mira, lo que yo te puedo decir en relación a esta visión de seguridad desde lo estratégico, la seguridad desde lo operativo, antes de entrar en el tema del COVID, que creo que es muy importante, es que la seguridad existe en los dos planos. Existe en el plano estratégico y en el plano operativo, sin duda. Lo que ocurre es que hoy la seguridad, digamos, basada en lo estratégico, es una seguridad, la seguridad basada en lo operativo es una seguridad que cada vez se automatiza más. Es una seguridad cuyos procesos cada vez están más estandarizados. Y al estar más estandarizados, es más fácil, son más fáciles de gerenciar. Entonces existe digamos, en esta visión de la arquitectura de la seguridad, los procesos que tienen que ver con tecnología y cada vez con los desarrollos tecnológicos que son más importantes, cada vez tenemos más capacidad de procesamiento, más capacidad de almacenamiento, algoritmos más completos, capacidad de analítica de todo tipo más grande. Entonces los procesos, digamos, de automatizar la seguridad se ha hecho relativamente fácil. Todo depende de nuestro presupuesto, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo sería posible hoy en día, por ejemplo, manejar los volúmenes de pasajeros en un aeropuerto internacional que pasan de a miles a través de las fronteras de Europa o de los Estados Unidos hoy en día, si ese proceso no estuviera automatizado? No, sería imposible. Que son procesos infalibles, por supuesto que no son. Siempre hay desviaciones en estos procesos. Entonces, la misión de la seguridad ya no está en observar las desviaciones. Y es allí donde entonces esa capa que divide lo operativo de lo estratégico empieza a tener sentido. Entonces, la seguridad estratégica, ¿dónde se ubica hoy? Se ubica en lo que discutimos un poco antes, que fue en entender cómo el entorno está impactando la cultura de las organizaciones y cómo el entorno, este entorno dinámico, cambiante, lleno de incertidumbre, de impredecibilidad, es el reto más importante, el reto estratégico más importante de la seguridad hoy. Porque nosotros antes vivimos en un mundo, en un mundo donde las cosas cambiaban poco relativamente. Ahora pasamos a una dimensión donde las cosas cambian en un ritmo acelerado y la seguridad sigue anclada en estos procesos lentos, estáticos, etcétera, etcétera. Entonces, oye, la seguridad se quedó, o sea, necesita subir unos órdenes de magnitud, no solamente porque los retos, porque las amenazas lo han hecho, sino porque si no va a perder todo el tiempo el sentido estratégico. Y a ver, y no es que la seguridad operativa sea menos importante, es tremendamente importante. Es la seguridad de todos los días, es la seguridad que nos permite estar en la zona de normalidad. Es vivir normalmente y de acuerdo a la norma. Y eso es lo que todos queremos y esperamos. Es por esa seguridad como nos van a evaluar. Pero esa seguridad solo se sostiene si entendemos que existe un piso superior que está monitoreando las desviaciones por un lado y por otro lado está tratando de entender lo que ocurre, porque lo que ocurre es el agregado exponencial de múltiples fuerzas actuando en simultáneo. Y eso es si eso no lo entendemos,
Pero Juan, óyeme, vamos a un nuevo modelo de seguridad, que es la seguridad abstracta. Es decir, o sea, este es un tema del cual ni nos hemos metido, pero es que ya hasta la seguridad desde el punto de vista estratégico está quedándose atrás. Si nosotros no empezamos a construirnos unos modelos abstractos mediante los cuales, mira, la web va a la web 3.0, basada en protocolos de blockchain, donde toda la ingeniería de los servidores es distribuida, o sea, donde todo está regado por la red. ¿Cómo podemos concebir una seguridad ahora si no lo vemos desde la abstracción de estos grandes modelos y estos grandes sistemas? Entonces, amigos, yo creo que aquí estamos dando pasos acelerados y la seguridad tiene que acelerar su ritmo, porque si no, nos vamos a quedar tremendamente atrás, como nos hemos quedado en el pasado. En realidad, entonces, en realidad, el modelo de seguridad o responsable de seguridad debería alimentar de conceptos estratégicos a la C-Suite y abrir los ojos de la C-Suite en conceptos estratégicos de prevención del futuro, de nuevas tendencias. Es eso más o menos lo que puedes estar. Es un futurólogo, es un Chief Influencing Officer, es alguien que está trayendo, adelantándose al día a día, ¿no? Está proyectando hacia el futuro. Totalmente. Es alguien que está haciendo análisis prospectivo permanentemente, entendiendo que existe una probabilidad de que ese futuro se materialice y hasta dónde la seguridad que yo tengo hoy se adapta a ese futuro que viene. Oye, si ya se está hablando del metaverso, es decir, de un universo que no existe, pero que existe, y donde ya se venden propiedades. Entonces, dime tú, ¿hacia dónde nos tenemos que mover? Y es que si no lo hacemos, bueno, nos vamos a quedar administrando la seguridad de siempre, que cumplirá el rol de siempre cuando las amenazas, bueno, están volando por encima de nosotros tremendamente. Y esto tiene que ver con el COVID, definitivamente. También, al final el COVID es una expresión de esa complejidad, Juan. Efectivamente, yo sí creo que hay un cambio de visión en la seguridad, y lo decíamos al principio, así como el 11 de septiembre impactó tremendamente nuestra visión de seguridad hace 20 años, en el año 2001, todo este proceso de pandemia global, que déjame decirte que es el primer proceso realmente global de la Tierra. En por lo menos 10, desde que hubo las grandes glaciaciones y desapareció la vida en la Tierra y surgió una nueva. Este es el verdadero proceso global que nos hemos estado enfrentando. Y que, bueno, esto está cambiando también nuestra visión de la seguridad. Tiene que cambiar. Porque entendemos entonces que las amenazas están en todos lados. Y que además hay que desmontar un poco los mitos de la ciencia. O sea, a veces hemos puesto en la ciencia un peso que no le corresponde. O sea, la ciencia sigue siendo un proceso de ensayo y error. Y ahí lo vemos con la pandemia. Y ahí está en España otra vez volviendo a trancar a la gente. ¿Entiendes? Entonces, a ver, montarse en esta arrogancia de la infalibilidad también confunde mucho a la seguridad. En la seguridad tenemos que ser un poco más humildes también y entender esto. Ok.